Soy venezolano, vivo en Israel desde hace 7 años y primero les voy a explicar qué hace un venezolano hablándoles acá en México, tipo, cuál es el sentido. En Venezuela yo crecí en una familia mixta. Mi papá es católico, mi mamá es judía. Yo siempre me crié como judío. De hecho, ver las tilboshes de las Nuot me emociona. Yo estaba en la Shomer toda mi vida. Alguien de Shomer puede hacer Asbará, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Y saben, siempre en mi casa tuvimos, no sé, celebrábamos Hanukkah, mientras mi papá celebraba Navidad. Siempre mi casa fue como un lugar de multiculturalismo y coexistencia. Y lamentablemente eso para mí cambió cuando tenía 14 años y escuché por primera vez a alguien negar el holocausto. Y para mí alguien que negaba el holocausto no estaba negando nada más un hecho histórico, estaba negando la historia de mi abuela y de cómo mi abuela escapó de Europa y cómo perdió gran parte de su familia en la guerra. Desde ese momento, lamentablemente, las relaciones entre el pueblo judío y la comunidad judía y Venezuela se empezaron a deteriorar. Meses más tarde tuvimos un ataque en la sinagoga donde mi mejor amigo hizo bar mitzvah. La sinagoga sefaradí fue atacada, el Sefer Torah fue destruido, grafitis fueron pintados en las paredes llamando a matar a un judío y a hacer patria. Después de eso, el presidente de Venezuela dejó de tener, o paralizó las relaciones diplomáticas que existían entre Venezuela e Israel. Y en ese momento decidí mudarme a Israel. Era el año 2010, yo tenía 20 años, estaba en medio de mi carrera de Derecho. Además soy hijo único, decidí dejar todo atrás para irme a Israel. Y me fui a la ciudad de Haifa. La ciudad de Haifa es una ciudad muy especial porque tiene 20% de población árabe. Y entonces, estando en Israel, empecé a ver toda esta coexistencia y empecé a conocer a gente árabe y musulmana. Y de repente estaba en casa de alguien musulmán teniendo una cena, y de repente estaba celebrando Ramadán, que es una de las festividades más importantes para el Islam, Hanukkah y Navidad, en un festival que organiza la municipalidad de Haifa. Y empecé a entender que quizás el conflicto tiene dos dimensiones. Una, que es la que vemos en los medios de comunicación, que todos sabemos que es sobre el conflicto, y otra que es sobre coexistencia. Y eso en verdad, y por más loco que suene, lo entendí cuando me uní a las Fuerzas de Defensa de Israel y me uní a la unidad humanitaria de Tzal. Esta unidad es una unidad muy especial, más adelante les voy a mostrar algunas de las cosas que hicimos, pero mi trabajo era cuidar a la población civil palestina. Imagínense una unidad de Tzal que entra no sé, a Judea y Samaria, a Cisjordania, a la Ribera Occidental, hacerse cargo de que los palestinos tengan todo lo que necesitan. Más adelante les voy a mostrar el video, pero hay una historia que para mí fue muy cercana y pasó hace justamente casi un año atrás, el 14 de febrero del 2016. Estaba en una oficina y de repente la coordinadora de salud de mi unidad recibe una llamada, empieza a hablar en árabe. Yo no sé ninguna palabra en árabe, pero veo que empieza a sonreír. Cuando le pido que me cuenta que 2 semanas antes habían recibido un niño que se llama Mohammed. Mohammed es un niño palestino que vive en la ciudad de Betlehem, una de las ciudades más importantes de la autoridad palestina. Y como cualquier niño de 4 años estaba jugando cuando algo que su familia estaba cocinando le cayó encima y lo quemó. 100% de su cuerpo estaba quemado. El niño estaba de verdad en una situación muy difícil. Su padre lo agarró, lo llevó a un hospital palestino y los doctores palestinos dijeron algo que cambió la vida de esta familia para siempre. Literalmente le dijeron que tenía que cavar la tumba de su hijo porque no tenían nada que hacer. Y cuando nosotros en la unidad humanitaria de Tzal escuchamos sobre esta historia, decidimos hacer todo lo que podíamos para salvar la vida de Mohammed. Y empezamos una operación, casi una operación militar, para evacuar a Mohammed de Betlehem a Jerusalén, al hospital de Adasa, y los médicos israelíes hicieron lo que los médicos palestinos ni siquiera trataron de hacer y salvamos la vida de Mohammed. Y el mismo día, y más adelante van a ver el video de Mohammed y de su padre y de todo lo que tiene el padre que decir acerca de Israel. Pero ese mismo día que yo estaba ahí presenciando este acto de cooperación, en el mismo hospital, a metros de distancia, un terrorista palestino que apuñaló y asesinó a una mujer embarazada estaba recibiendo tratamiento médico.
de mano de mujeres médicas israelíes. Y en ese momento yo entendí que mi misión y mi parte de mi tafkid en la vida es venir y contar esta historia. ¿Ok? Mostrarle a la gente las dos caras del conflicto. Ahí en una parte, en una mano tenemos terroristas que están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para matar a un israelí. Y en la otra parte tenemos gente que está buscando tener una vida normal. Palestinos que entran a Israel y trabajan con israelíes y son parte de la sociedad israelí. Y en ese momento empecé a trabajar este video y eso es lo que me trae hoy para acá. Para explicarles un poco... Vamos a ver si esto funciona. Para explicarles un poco de la situación, les prometo que esto va a ser lo único que vamos a ver histórico en las charlas. Dale otra. Vamos a hacer un poquito un paneo histórico de todos los hechos más importantes que ocurrieron en Israel y cómo nos llevaron a la situación hoy en día. Dale otro. Primero que todo, han escuchado esto, ¿verdad? ¿Han visto este mapa en alguna vez? ¿Alguien me lo quiere explicar? Dale. Pues, no hay bien y mal. A ver. Hay partes de Israel, bueno, lo que se llama el West Bank, Okay. que está dividido en 3 zonas, A, B y C. Okay. Las zonas C tienen autoridad militar y civil israelí. Okay. Las zonas A tienen autoridad militar y civil palestina. Okay. Y las zonas B tienen autoridad civil palestina, pero Okay. militar Les israelí. cuento un truco muy rápido para aprenderse esto A, B y C. A, árabes. Control todo de los árabes. B, beyajan. Juntos. Israel y Palestina se comparten el control. Y C, se me olvidó que era la C, pero la C es Israel. ¿Okay? Muchas veces escuchamos sobre todo esto y lo que llegamos en las noticias un poco desfigura la situación real de lo que encontramos digamos, en el territorio, porque si vemos incluso la población palestina, donde vive mayoritariamente, encontramos que 1.3 millones de palestinos, la gran mayoría de los palestinos, viven en un gobierno palestino, que es tanto militar, como tú dijiste, como civil, bajo la autoridad palestina. Es decir, que la mayoría de los palestinos, hoy en día, si juntamos la zona A y B, nunca han visto un israelí en su vida. Quizás lo han visto y quizás el único contacto que han tenido con un israelí es ¿en dónde? Un soldado en un checkpoint, ¿verdad? Y esto tampoco es verdad, porque ya vamos a ver un poco cómo ha evolucionado esta zona. De la zona C es de la que siempre escuchamos, ¿ok? Cada vez escuchan comunidades israelíes en Judea y Samaria, en la Ribera Occidental, asentamientos, colonos, etc. Estamos hablando en la mayoría de los casos de la zona C. ¿Dale? ¿Alguien ha visto este mapa antes? Una de las primeras cosas que escuchamos cuando alguien nos habla de la Ribera Occidental es que la situación, los checkpoints, los puntos de seguridad que ha montado Israel para detener ataques terroristas imposibilitan la vida de los palestinos. Pero en realidad, si vemos que han disminuido tanto que hoy en día hay nada más 9 puestos de seguridad. Es decir, que acuérdense, de ese 1.3 millones y 1.2 millones que viven en las áreas A y B, quizás tiene que pasar uno de estos puestos, pero quizás no. Y esto nos lleva a un problema social. No tenemos encuentro entre israelíes y palestinos. ¿Debido otra? Si vemos un poco la historia, y les prometo, rapidito, sobre todo en la Franja de Gaza, no podemos empezar en la Franja de Gaza. Israel se ha retirado unilateralmente de 2 territorios en la historia. ¿Alguien sabe cuáles? El Sinai no fue unilateral. Gaza y el sur del Líbano. ¿Y qué tienen en común? Ok. La única vez que Israel se retiró de un territorio con un acuerdo fue aquí, cuando hicimos la paz con Egipto. Israel evacuó 1.400 familias de la península del Sinai. Más adelante, y ustedes saben, en el 2007, casualidad, estamos celebrando el aniversario, de la llegada del Hamas al poder en la Franja de Gaza. Golpe de Estado, las primeras víctimas, ¿quiénes fueron?
¿Quién? El gobierno. El Fatah. Hubo una guerra civil Bueno, y la oposición del Fatah fue casi aniquilada. Los cristianos en esta zona, en la franja de Gaza, fueron casi aniquilados. ¿Pasa otra? Luego empezamos a tener todas estas operaciones militares, ¿ok? Las que todos hemos escuchado. Y no me voy a enfocar porque esta no es la historia de Israel. Estas son las cosas con las que Israel tiene que lidiar. Pero lo que quiero que entiendan es que incluso en estas operaciones militares, y si ven, de un lado tenemos ataque masivo con cohetes, y del otro lado tenemos todas las actividades humanitarias que hizo Israel durante ese momento. Mi unidad en el ejército, y siento orgullo en decirlo, era la encargada de hacer todo esto, de mantenerse bajo fuego, abriendo un canal humanitario para poder tratar pacientes palestinos que necesitaban tratamiento médico. Más adelante les voy a contar una historia bien loca de esto. Siempre que estamos en conflicto, lamentablemente el conflicto es lo que llega a las noticias. Nunca vamos a escuchar de cómo Israel permite o facilita la entrada de camiones llenos de material humanitario a la franja de Gaza. Nunca vamos a escuchar que un coronel retirado de UK dijo que Israel es el ejército que más se esfuerza por evitar muertes civiles. Eso no es lo que los noticieros nos muestran, ¿verdad? ¿Qué escuchamos de Gaza cuando hay un conflicto? ¿Qué escuchan acá en México? ¿Qué dicen en las noticias? Ok. ¿Qué más? ¿De qué acusan a Israel? De matar a palestinos. De matar palestinos. De matar palestinos. Nadie dice terroristas, ¿verdad? No hay diferenciación entre terroristas y civiles. Los medios siempre hablan de los palestinos, qué sé yo, la sociedad de Gaza. Dale otra. Y ahora, esta es la parte más importante, ¿ok? ¿Qué hacemos con todo eso? Tipo, sabemos que, como se dice en hebreo, tipo, la situación es una cagada, ¿ok? Amatzau Jara, es malazón, no hay nada que hacer, siempre nos van a atacar. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Y aquí entra en la muná, en la foto, Stereo 2 y entran ustedes. Porque ¿cuántos de ustedes han estado en Israel? Todos han estado en Israel. Todos y cada uno de ustedes tienen con ustedes una herramienta única. Y es las vivencias que ustedes tuvieron en Israel. Es lo que ustedes vieron, lo que a ustedes les gustó de estar en Israel, lo que los hace sentirse orgullosos. Y ahorita lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo utilizar todo eso para volverse embajadores de Israel, para representar a Israel. Lo primero que tenemos que entender es a quién le estamos hablando. Le hago una pregunta. Si ustedes tienen, vamos a decir que mañana nos invitan a una universidad pública a hablar sobre Israel, ¿de qué hablarían? ¿Cuál sería el tema que escogerían? avances tecnológicos o médicos. Ok. Los 15 segundos. 15 segundos. Avances tecnológicos. Son dos temas completamente diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste avances tecnológicos? Porque a mí me parece que Israel es un país muy avanzado en eso, si no es que el primero. Okay. Es de startups totalmente y es algo que casi nunca se habla, y yo lo que pienso es que cuando quieres, por así decirlo, poner en alto a ti o a tu país, lo que tienes que hacer no es hablar mal de los demás, sino hablar bien de ti. Ok, tengo una pregunta. Pónganse que ustedes tienen un mejor amigo, ok, vienen y lo quieren presentar a una reunión de otros amigos que no lo conocen. Sí. Hablas de su historia. Ok, ¿qué dices? Tipo, dices, no, este tipo siempre me embarca, nunca me busca, es una ladilla salir con él, en verdad. No, aunque sea verdad. Eso lo va a ir descubriendo cada uno después. Y lo que tenemos que hacer con Israel, y no me lo interpreten, pero es agarrar todas las cosas buenas que tenemos de Israel y mostrarlas al público. Ahora, tú hablaste de los desarrollos tecnológicos, tú hablaste de los 15 segundos, Sí. ¿Por qué? Porque también es importante que la gente sepa el otro lado del cuchillo, o sea, el otro lado de la carta. Ok. Cuando la gente dice, digamos, Israel atacó, Israel hizo esto, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos solo 15 segundos para tomar una decisión de vida o muerte? Okay. ¿Qué pasa cuando tenemos 15 segundos para salvar nuestra vida, o salvar la vida de nuestro hermano menor, o salvar la vida de nuestro, porque está sonando una alarma y tenemos 15 segundos para salvarlo? Okay. Pero fuera de eso también es importante recalcar que, ¿cómo se llama? El Kippah Barcel, que Israel nos protege de tal manera
que a pesar de los 15 segundos tenemos un refuerzo y tenemos búnkeres por todas partes para protegernos. Ok, ahora yo les pregunto, de verdad, sean sinceros, ok, estamos aquí para aprender, qué sé yo. Están en una universidad, ok, ya yo estuve aquí un día y ya sé cómo es el tráfico de México. Están mamados del tráfico de México, llegan a una charla y llega alguien a hablarles de los problemas de Israel. ¿A quién le importa? Levanten la mano, ¿a quién le importa? Ok, ustedes son judíos, pónganse en la posición de un no judío. ¿A quién le importa? ¿Quién quiere escuchar más problemas? No, para judíos les interesa. Ok, les interesa, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Siempre que llegamos a una conferencia vamos a tener una división, y los que ya me escucharon, quizás ya lo dije, perdón, si quieres lo dices tú. Siempre que tengamos ustedes, ¿ok? Ustedes no, pero siempre que estemos hablando, siempre que posteemos un post en Facebook, siempre que hagamos una exposición, vamos a tener 3 tipos de audiencia en un mismo salón. Vamos a tener aproximadamente un 5% de gente que nos apoya, mis amigos que me quisieran ir a ver, qué sé yo, el LAPNUA, un 5% de gente que es anti, que se enteró que yo iba a hacer este evento y vienen a sabotearnos, pero un 90% de gente que está ahí porque había pizza gratis, porque la chava que les gusta está y quieren salir con ella, por presión social. ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le diriges tu mensaje? Al 90. ¿Alguien dice algo diferente? A los 10. Así como que está ahí porque le interesa. Ok. ¿Por qué a todos? Ok. ¿Por qué al 90? Porque es todo el público que está como más en disputa, de que más puedes convencer para un lado o para otro. Ok, muy bien. ¿Por qué al 5 que está ahí? Porque a mí como persona me interesa más, digamos, tener 2 personas que entiendan lo que estoy hablando en serio, a que todos los demás estén por compromiso y honestamente estén ahí papaloteando y viendo de qué color es el techo y si pasó la mosca. Honestamente me interesa más que se informe la gente que sí le interesa Okay. a las 2 personas. Es un buen punto y ya vamos a ver cómo hacer para que ese 90% se interese. ¿Quién dijo todos? Ajá. Pues no sé, si puedes llegar a todos es mucho mejor. Ok, ¿Por qué le quieres llegar solo al 90% si puedes llegarles a todos? es verdad. Es Siempre la hay situación una manera ideal. de llegarle, o sea, yo lo pienso más como con Hanjin. Ok. Hay una manera de llegarle a todos con Hanjin, son muy diferentes, todos siendo dos diferentes. O sea, vamos, con los Hanijim tienes que llegarle a todos porque todos tienen una relación con Israel. Pero si tú llegas a una conferencia y de repente llego yo y te digo, mi nombre es Mohamed y yo soy un empleado de la autoridad palestina, ¿tú crees que me puedes convencer? No necesariamente convencer. Ok. Como que yo no quiero convencer a todo el mundo que me escucha porque pues, pero sí que me escuchen y que por lo menos tengan otro punto de vista. Ok, la cuestión es así, no hay una sola respuesta. Es verdad, cuando tienes un público judío tienes que llegarle a todos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En la mayoría de los casos nosotros nos vamos a enfocar en el 95%, en el 90% de la gente que está ahí por la pizza y en el 5% que está ahí porque nos apoya. Al 90% tenemos una oportunidad de darle, son vírgenes, ¿ok? Nunca han escuchado algo sobre Israel, qué sé yo, es primera vez que alguien les habla de la Tierra Santa, etcétera. Podemos empezar a crear una relación con ellos. Al 5% que nos apoya hay que darle ánimos y hay que darle herramientas, porque quizás no todos los judíos de México saben cómo representar a Israel, ¿verdad? Tipo, se ha topado con gente que quiere hacerlo y de repente no tiene las herramientas, quiere hacerlo y de repente no se atreve. Es muy difícil pararte en tu universidad y ser el único que representa a Israel. A ese 5% tenemos que dejarles saber que nosotros estamos acá y que en verdad estamos unidos en esto. Entonces siempre nos vamos a enfocar en esos dos públicos. Obviamente tenemos que saber si estamos hablando con gente pro o contra, que no tiene idea. Ya te voy a dejar preguntar. Y lo más importante es que cada persona necesita escuchar algo distinto. ¿Cuáles son tus hobbies? Sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ejercicio. Hobby. Ok, si yo te traigo, por ejemplo, a un científico israelí, ¿te va a interesar? Sí. Quizás. Vamos, no mentir. Si te traigo un atleta, no, a mí no me interesaría, yo iría, porque yo no entiendo nada de científico. Si me trae un atleta que acaba de estar en las Olimpiadas y acaba de ganar medalla de bronce en judo, quizás me va a interesar un poco más, quizás es lo que te hablo. Cada uno de nosotros tiene intereses y nuestro objetivo, y por eso les dije, alguien de Ashomer sí puede hacer asvará. Asvará, no podemos hablar de esa palabra asquerosa.
yo tengo mis intereses, yo me siento israelí por ciertas cosas y esas son las cosas que yo les muestro al mundo. No tenemos que ser todos voceros de Bibi Netanyahu, no tenemos que ser todos voceros de la política de Israel. Si a ustedes les gusta la educación y la TNUA y lo que han aprendido en la TNUA, esa es su historia israelí. ¿Pasa? Y todo eso está muy bien, pero ok. Ahora, ¿qué les vamos a decir? ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? ¿Vas a ver? Muchas veces la forma en la que presentamos la realidad árabe-israelí es muy pesimista. ¿Ok? Y aunque parezca que sea una situación muy pesimista, tenemos que siempre tratar de dar un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque de nuevo la gente llega mamada del tráfico, tuvieron un examen, tuvieron un día difícil, no quieren escuchar cómo nos vamos a seguir matando en el Medio Oriente por cientos de años. Quieren escuchar que podemos solucionar nuestros problemas. Y no estoy diciendo que tenemos que vivir en un mundo rosa y, ¿sabes?, ser naif. Tenemos que plantear la situación como está, pero tenemos que entender que las situaciones humanas tienen una solución. Nuestro mensaje tiene que ser universal. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? Que todos lo pueden entender. Ok, por ejemplo, si les digo los niños de Sderot tienen 15, las personas de Sderot tienen 15 segundos para correr a un refugio. ¿A quién le estoy hablando? Personas que conocen Israel. Ok, personas que conocen Israel, personas que tienen alguna relación con Israel. Saben que es por un misil. Saben Sí, qué le- está pasando en esos saben que es por un misil. segundos. Ok, que saben que es por un misil. Si les digo, los niños en Israel son atacados por grupos terroristas, ¿de qué estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando? A lo general, a los 90. ¿Por qué? Porque tienen un Porque contexto menor, o sea, como que tienen un conocimiento no tan avanzado del tema. Ok, pero ¿por qué este mensaje se sirve y el otro no? Dije lo mismo. Porque uno es mucho más especializado y uno está suponiendo que Es tiene un un específico conocimiento para previo. Y el otro está haciendo las cosas mucho más claras y mucho más entendibles para Ok, el público. les voy a dar un ejemplo táctico. Hace 2 años una de las víctimas fatales de la guerra, de la operación militar Margen Protector, fue Daniel Trachtenberg. Daniel Trachtenberg era un niño de ascendencia argentina. Lamentablemente murió porque vive muy cerca de la Franja de Gaza y no tuvo tiempo de correr al Mictlán. La foto más famosa de Daniel era una foto de una camiseta de Messi. Sí. ¿Qué hacen? ¿Cómo tienen ahorita les doy las llaves de las redes sociales del Estado de Israel? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo reportan? ¿Cómo convierten ese mensaje en un mensaje universal? Sí. Tal vez como niño que ama el fútbol muere por misil. Ok. Sí. Pondría un mensaje más humanitario, un mensaje que nos haga pensar lo que está pasando realmente. O sea, un mensaje que en serio los haga pensar y reflexionar y no solamente diga mataron a ese niño, Ok. sino que digamos poner unas palabras, algo subliminal para que piensen. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere alguna otra idea? Les voy a contar lo que yo hice. Nosotros empezamos una campaña en ese momento, vimos la foto. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer una campaña que involucrara a Messi, porque Messi es una figura. Messi no tenía Twitter en ese momento. Empezamos una campaña en Twitter que decía Messi no me falles. Messi no me falles. Y el hashtag y la foto de Daniel. Empezamos a pedirle a gente y mandamos cartas a todo el mundo pidiéndole a gente, contándole la historia de Daniel, contando que amaba el fútbol, que amaba a Messi y que lamentablemente el mundo no está poniéndole un parado a los grupos terroristas que asesinaron a Daniel. Gente de todo el mundo, autores de Colombia, personas de Argentina, todo el mundo empezaron a mandar fotos con el hashtag Messi no me falles. ¿Qué logramos? que la gente conozca la historia de Daniel y que que se identifiquen con la historia, Ok. que quieran ayudar. Y se genera un sentimiento como de empatía. De empatía. Empatía es la palabra clave. Nuestro mensaje, y cada vez que alguien quiere venir y explicarle la historia de Israel a un pool, a nadie le importa la historia de Israel. Tipo, de verdad, tipo, vamos a ser sinceros. Tipo. Nosotros nos la metieron con martillo toda la vida. Alguien en la universidad no le importa. No tenemos que hablar de los temas clásicos de Asbará. Tenemos que hablar de los temas que le importan a la gente. Tenemos que crear empatía con nuestro público. ¿Pasa? Ahora les voy a mostrar un pedazo de una película. Si no la han visto, se las recomiendo. Se llama Gracias por fumar.
Sí, Darío. Obviamente, es un tema muy candente y no tenemos muy... Les voy a explicar para que entiendan la situación y vamos a hacer un ejercicio. Esta persona que está acá, me encanta mi sombra, él representa a la empresa tabacalera en los Estados Unidos. Todos estos son personas, esta es que sí, la madre de la asociación en contra del tabaco, esta también, este es de la empresa anti-tabacalera, o sea, la competencia de él, y él es un niño enfermo de cáncer. ¿Ok? Están en ¿saben? Los talk shows de Estados Unidos, en la mañana, qué sé yo, que ve toda la familia. ¿Quién? Un voluntario. ¿Quién valiente? Ok, tú. Si tú tuvieras que ser él, ¿qué haces? Esta es tu situación. Estás en un talk show, empieza el debate, ¿ok? Tienes a esta gente acá. ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas al público? Nada, te paras y te vas. No tienes nada que Aparte hacer. nos sentaron a dar al niño por algo. Exacto. No tienes nada que hacer, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Ok? Con datos. ¿Perdón? Con datos. ¿Qué vas a No decir? sé. ¿Cuáles son tus datos? Por ejemplo, la economía se guía mucho por el tabaco, el 15% de las importaciones es Ok. ¿Ok? ¿Allá? Lo tratas de volver como necesario para las personas. O sea, como que no tratas de volver a hacerlo necesario a las personas, pero como no va a llegar a nadie. ¿Ok? No es como que si tienes un niño al lado contigo con cáncer, es como que por parte sí yo lo hago, no lo vendo, pero, o sea, lo vendo, pero como que yo pongo, no sé, esta campaña publicitaria, pero si lo quito, como que tratar de llegar a las personas. Ok. Ahí. Tú. Tú. Que cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él. Ok. Y si a la señora no le parece que la gente fume, que ella no fume. Que no fume. O que le enseñe a la gente a no fumar y lo que debes de fumar. El Ok. niño le dio cáncer porque él fumó. No. Por eso le está dando una perspectiva de alguien con cáncer. Por eso hay que explicar, es como las varas. Tú tienes que explicar todos los puntos de vista y si la persona quiere seguir fumando, va a seguir fumando. Ok. Fuma cosas que no se fuman. Ok. Tú. Yo lo que quería es hablaría de por qué por qué la gente fuma, ¿no? Por qué la gente no puede fumar y por qué la necesidad de fumar. Y obviamente también vería la parte solidaria de por qué la señora está en contra de fumar y por qué el niño le dio cáncer, pero también demostraría que el fumar la gente lo hace porque es una necesidad. Ok. Ok. Hubo, ya se me olvidó el español. Dos grandes posiciones, ¿ok? Una es blame the victim, acusar al niño, es su decisión y él tomó la decisión de fumar y las personas tienen que tomar la decisión de fumar. La otra es tratar de alguna manera, tipo desviar, expulsar un poco lo que tú dijiste, hacemos campañas para que no fumen, etc. Vamos a ver lo que pasó en la película y después vamos a hablar de Los asuntos que tratar. Perdón por el español. ¿Tiene alguna pregunta? Joan, ¿cómo diablos iban las grandes tabacaleras a aprovecharse de la pérdida de este joven? No me gusta pensar en términos tan insensibles, pero antes que nada, estaríamos perdiendo un cliente. No solo es nuestro deseo, lo que más nos conviene es que Robin siga vivo y fumando. Eso es absurdo. Permítame que le diga algo, Joan, y por favor, déjeme que lo comparta con la buena gente tan preocupada del público de hoy. Los Ron Woody de este mundo quieren que Robin Williams muera. ¿Y saben por qué? Para que les aumenten los presupuestos. A eso se le llama traficar con el sufrimiento humano. Y usted, señor, debería estar avergonzado. Que yo debería estar avergonzado. En realidad estamos a punto de lanzar una campaña de $50 millones para persuadir a los chavales para que no fumen. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que no hay nada más importante que la juventud de América. Eso sí que es algo sobre lo que queremos saber más, pero será después de la pausa. No se vayan, quedan. Ok, ¿quién me quiere explicar qué pasó? A ver. Que el de la tabacalera voltea toda la situación, porque Ok. al final yo creo que, o sea, lo que dice sí es cierto, a él le conviene que la gente que fuma no se muera. Para ¿Cuántos seguir antes de ver fumando. esto pensaban que el de la tabacalera era un hijo de puta? Levanta la mano. ¿Cuántos lo piensan ahora? ¿A cuántos le abrieron la mente, tipo, cambió la perspectiva? Tú sigues pensando. No, es que también el hecho de que Ok. pusieran un talk show en el que una persona es de un lado y 5 son de otro, como que también deja mucho que decir de la seriedad del debate y de Ok. todo eso. Ok. No, que lo que él hace es decir, o sea, aceptar que lo tiene mal y luego cambia de tema para enseñar.